Bueno, entonces, como decíamos recién, vamos a hacer una puesta en común, un repaso de todo lo que fue la unidad 5, que es la unidad de cuerpo rígido, y que, bueno, es el tema que entra en este segundo parcial, ¿no? O sea, esta materia, que es mecánica, que estudia el movimiento, la separamos en dos partes. Por un lado vimos la mecánica, o sea, estudiamos el movimiento de cuerpos que se comportan como partículas, y en esta segunda parte ya empezamos a estudiar sistemas más complejos, que son los cuerpos rígidos, ¿sí? Lo primero que vimos fue el concepto de centro de masa, porque ahora justamente como tenemos un cuerpo rígido que no se comporta como partícula, es importante ese punto centro de masa, ya que es representativo del sistema, y es un punto que se comporta como si toda la masa estuviese concentrada en ese punto, ¿sí? No es el punto donde está toda la masa concentrada, sino el punto que se comporta como si, ¿sí?, toda esa masa estuviese concentrada. ¿Y por qué es importante ese punto? Este punto centro de masa, porque su movimiento se ve afectado solo por las fuerzas externas. Cuando vimos esto hicimos una pequeña demostración y llegamos a que justamente la sumatoria de fuerzas externas, ¿sí?, es igual a la masa total de ese sistema por la aceleración del punto centro de masa. O sea que el sistema, el cuerpo rígido, tiene un movimiento complejo, pero el punto centro de masa tiene un movimiento que se ve afectado solo por las fuerzas externas, ¿sí? Bien, y luego ya empezamos a desarrollar la parte de cuerpo rígido, primero definiendo a qué vamos a llamar cuerpo rígido, ¿sí? Y es un objeto que no es deformable dentro de ciertos límites, como decimos siempre, y eso implica que las posiciones relativas entre cualquier par de partículas se mantiene constante. Eso implica el concepto de cuerpo rígido. Y luego para organizar, digamos, el estudio del movimiento del cuerpo rígido, lo separamos en tres. Fuimos, como siempre, de lo más simple a lo más complejo, empezando con el movimiento de traslación, luego movimiento de rotación respecto a un eje fijo, y por último el movimiento de rototraslación en un único plano, ¿sí? Entonces, empezando por el movimiento de traslación, lo que tenemos es que las trayectorias de todas las partículas de ese cuerpo se mantienen paralelas entre sí. Eso implica el movimiento de traslación. Y analizando este movimiento llegamos a que la velocidad de cualquier partícula es la misma e igual a la del centro de masa, y lo mismo ocurre con la aceleración. Eso implica que un cuerpo rígido en movimiento de traslación se comporta como partícula. O sea que, como que de alguna manera volvimos a esta primer simplificación que hicimos allá lejos y hace tiempo cuando comenzamos la materia, ¿no? Lo primero que hicimos fue considerar que el cuerpo se comporta como partícula. Y eso implicaba esto, ¿no?, de que todas las partes del cuerpo se mueven con la misma velocidad y con la misma aceleración. Por eso acá cierra bien esta simplificación que habíamos hecho. Luego estudiamos el movimiento de rotación respecto de un eje fijo, y ahí ya aparece la necesidad de definir un nuevo conjunto de magnitudes cinemáticas. Fíjense, eso lo vimos con esta pequeña simulación. Tenemos un tocadiscos, o sea, eso sería el cuerpo rígido que está rotando alrededor de un eje central, un eje fijo, y si uno marca dos puntos de ese cuerpo rígido, que son el puntito celeste y el puntito amarillo, y sigue el movimiento de esos puntos, vemos a la derecha que en el mismo tiempo la partícula amarilla recorre, ¿sí?, tiene una trayectoria mucho mayor que la partícula celeste. Eso implica que las velocidades son diferentes. Entonces, ahí surge la necesidad de buscar magnitudes que sean iguales para todas las partículas que forman ese cuerpo rígido. ¿Y cuáles son esas magnitudes? ¿Qué tienen en común estas dos partículas?
El ángulo. el ángulo barrido, ¿sí? O sea, las dos barren el mismo ángulo al mismo tiempo. Por eso ahí aparece entonces este conjunto de magnitudes angulares que justamente se definen en función de ese ángulo barrido en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos la posición angular, que es el arco barrido dividido el radio, y ahí vimos que, bueno, esa posición angular se mide en radianes, o sea, es adimensional. A partir de ahí, cuando hay cambio en esa posición angular, definimos entonces la velocidad angular, ¿sí? Como la derivada o el cambio de esa posición angular respecto del tiempo, y a su vez, cuando cambia la velocidad angular, aparece entonces la aceleración como la derivada de esta velocidad angular respecto del tiempo, ¿sí? Todas estas magnitudes se simbolizan con letras griegas y están vinculadas, como decíamos recién, al ángulo barrido en el tiempo. Por eso cualquier partícula, por ejemplo en esta figura la A y la B, tienen la misma posición angular, la misma velocidad angular y la misma aceleración angular, ¿sí? Pero no las magnitudes de traslación, ¿no? O sea, la velocidad tangencial es diferente porque depende de la distancia al eje. Y luego relacionamos justamente estas dos velocidades, la tangencial con la angular. La relación es una relación vectorial, o sea, a través de un producto vectorial entre la velocidad angular y el vector posición que tiene la partícula respecto del eje de rotación, ¿sí? Y lo mismo, cuando derivamos esta expresión, llegamos a la expresión de la aceleración, donde acá aparecen dos términos, ¿sí? Que caracterizamos como un primer término, lo llamamos aceleración tangencial, es decir, es la componente de aceleración en la dirección de la velocidad, y es la encargada de cambiarle el módulo a la velocidad, ¿sí? Es este primer término. Mientras que el segundo término, que es el producto vectorial entre la velocidad angular y la tangencial, define a la componente radial de la aceleración, radial o centrípeta, que es la encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad, ¿sí? Bien. Luego, siguiendo con este movimiento de rotación respecto de un eje fijo, definimos la magnitud momento de inercia, que físicamente representa la resistencia que tiene el cuerpo a cambiar su velocidad angular, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ver con la distribución de masa respecto de ese eje de rotación. Si tenemos un sistema de partículas, un sistema discreto, ahí aparece la definición como la sumatoria de la masa de cada partícula por su distancia al eje al cuadrado. Cuando tenemos un cuerpo rígido, la sumatoria pasa a una integral, ¿sí? sobre todo el volumen de r cuadrado diferencial de masa. Y acá, bueno, lo que vimos es el teorema de ejes paralelos o teoremas de Steiner, que relaciona el momento de inercia respecto del centro de masa con el momento de inercia de un eje que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa, ¿no? Entonces, es la suma del momento de inercia del centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia que hay entre los ejes al cuadrado. Bien. Luego aparece otra nueva magnitud que tiene que ver con el punto de aplicación de las fuerzas que yo ejerzo sobre un cuerpo rígido, ¿sí? Cuando el cuerpo se comporta como partícula, no nos preocupaba, ¿sí? Dónde aplicábamos la fuerza, porque el efecto de esa fuerza era que el cuerpo, todas las partes del cuerpo se movía de la misma manera, con la misma velocidad y con la misma aceleración. Bueno, ahora eso cambia y se vuelve sumamente importante el punto de aplicación de la fuerza. Y eso define el vector torque, ¿no? Como el producto vectorial entre el vector posición, ¿sí? Del punto de aplicación de la fuerza respecto del eje, vectorial la fuerza aplicada, ¿sí? Este torque es una magnitud vectorial, por supuesto, cuyo módulo es el producto de los módulos de los vectores posición y fuerza por el seno del ángulo comprendido. Su dirección es perpendicular al plano que forman los vectores fuerza y posición, y el sentido lo damos con la regla de la mano derecha,
teniendo especial cuidado en que el producto vectorial no es conmutativo, ¿sí? Entonces tengo que ir, como lo indica esta figura, si yo acá traslado, digamos, el vector posición, lo traslado acá para ponerlo con un mismo origen con la fuerza, voy con la mano derecha de R a F, ¿sí? Acá lo indica la flechita, y el dedo pulgar me va a indicar el sentido de ese vector torque, ¿sí? La unidad es el producto de la unidad de fuerza por unidad de longitud, que como habíamos dicho, Newton por metro queda así, no es Joule, porque el Joule, a pesar de que también es el producto de Newton por metro, es una unidad que queda, es específica de trabajo y energía, ¿sí? O sea que el torque es Newton por metro. Bien, y luego lo que hicimos fue relacionar el torque con el movimiento de rotación que adquiere ese objeto, ese cuerpo rígido, en función de ese torque aplicado. Y llegamos a una expresión que se la conoce como la segunda ley de Newton para la rotación, porque justamente hace un ratito cuando hablamos de centro de masa, planteamos, ¿no?, la segunda ley, la sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, ¿sí? Acá tenemos esta segunda ley en términos del torque. Y acá es importante remarcar esto, ¿no? Cuando uno analiza las fuerzas, estamos mirando las causas, ¿no? El por qué se mueve, por qué rota. Entonces, esto, el torque neto aplicado, es la causa, es el por qué se mueve, y la aceleración angular que adquiere el cuerpo rígido es la consecuencia. ¿Sí? Esto es importante, o sea, a causa de un torque neto actuando sobre el sistema cambia su velocidad angular. Lo mismo que ocurre acá, ¿no? A causa de una fuerza neta externa actuando sobre ese sistema que definimos, el sistema cambia su velocidad, ¿sí? Consecuencia. Entonces cuando uno primero se puede preguntar, ¿cómo se mueve un objeto, un sistema? ¿Cómo se mueve? Esa es la cinemática, el cómo se mueve, con qué velocidad, con qué aceleración, y después se pregunta, ¿por qué se mueve de esa manera? Entonces ahí vamos a buscar las causas que para la traslación son las fuerzas externas y para la rotación son los torques externos actuando, ¿sí? Y ese es el ensamble, digamos, entre la cinemática y la dinámica. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Están calladitos. Sí, sí, profe. Sí, profe, acá estamos. Gracias, gracias. Sí, después queda grabado que me van siguiendo. Queda la prueba. Bien. Y después lo que hicimos fue, de alguna manera, expresar a otras magnitudes que ya habíamos definido, como energía, trabajo, potencia, ¿sí? Expresarlas ahora en términos de magnitudes rotacionales, ¿sí? O sea que no es que las definimos, sino que las reescribimos, ¿sí?, con un cambio de variables. Entonces tenemos por un lado la energía cinética para el movimiento de rotación, que nos queda como un medio del momento de inercia respecto de ese eje por la velocidad angular al cuadrado. Acá obviamente me estoy saltando la demostración, pero uno parte de la definición, ahí sí, la definición de la energía cinética como un medio de m por b cuadrado, y pasando por la relación, ¿sí?, entre, bueno, la velocidad, ¿no?, como el producto de omega por r, ¿no? Lo estoy haciendo así medio rapidito, pasando por esta relación y por la definición del momento de inercia, llegamos, ¿sí?, a reescribir la energía cinética en términos de las magnitudes rotacionales. Bien, por eso se la suele denominar energía rotacional. Y luego, también vimos cómo expresamos a la energía potencial gravitatoria, ¿no?
Sí, ahí están preguntando. Sí, se graba todo. No se preocupen. Bien, cuando yo tengo ahora que definir la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Recuerden que poníamos, si estoy mirando este cuerpo rígido, un nivel que llamamos un nivel de altura cero para la energía potencial, y cuando yo, bueno, divido este cuerpo rígido en infinitas partes, ¿sí? O pedacitos de masa, y evalúo la energía potencial, pasando por la relación que hay con la posición del centro de masa, llegamos a que la energía potencial gravitatoria es mg por la altura del punto centro de masa, ¿no? Supongamos que el centro de masa está acá, entonces esta energía potencial se evalúa con esta h del centro de masa. No tengo que mirar un punto de arriba, abajo, al costado, no. Miro el h del centro de masa. Bien. Lo mismo ocurre con la definición de trabajo, o sea, partiendo, ¿no?, de la definición de trabajo de una fuerza para ir de un estado inicial a uno final, como la integral del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, partimos de esta que es la definición, relacionamos, ¿sí?, el diferencial R con el diferencial S, ahí aparecieron los ángulos, ¿sí? Haciendo una pequeña demostración se llega a esta expresión del trabajo ahora en términos de magnitudes rotacionales, que son el torque y el desplazamiento angular, ¿sí? Ahí habíamos dicho que tenemos que tener cuidado porque el signo está como metido acá adentro, ¿no? No aparece tan explícito como en la definición cuando desarrollamos este producto escalar. Ahí aparece el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de, en este caso, phi, ¿no? Este ángulo phi que está acá, y este coseno del ángulo era el encargado de darnos el signo del trabajo, porque acá F y el diferencial R, por supuesto, están en módulo. Entonces el signo del trabajo aparecía solo, digamos, a través del coseno del ángulo. Bueno, en este caso, como acá hacemos un cambio de ángulo y pasamos a relacionarlo con el módulo del torque, se nos pierde el signo, por eso tenemos que tener en cuenta cómo actúa ese torque, ¿sí? Es decir, si es un torque motor que le está entregando energía al sistema, o si es un torque disipativo, ¿sí?, que justamente hace que el sistema pierda energía. Entonces, en el caso de que sea un torque motor, ese trabajo es positivo, mientras que si es un torque disipativo, ese trabajo es negativo, y ojo, porque nosotros tenemos que ponerle el signo cuando armamos esa relación de trabajo y energía, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, y por último, ¿sí?, para el movimiento de rotación aparece la definición de potencia, o sea, a partir de la definición de potencia, ¿sí?, como la derivada del trabajo respecto del tiempo, o sea, la razón a la cual se efectúa cierto trabajo, pasando por esta definición de trabajo en términos de magnitudes rotacionales, llegamos también a expresar a la potencia en función del torque y de la velocidad angular, ¿sí? Simplemente, como decíamos hace un ratito, es un cambio de variable. No es que sea una nueva definición de potencia, sino que es un cambio de variables. Bien. Hasta ahí, digamos, todo lo que aparece con respecto del movimiento de rotación, ¿sí?, alrededor de un eje fijo. Y el último movimiento que vimos, que por supuesto es el más complejo, es el movimiento de rototraslación en un único plano, ¿sí?, en un solo plano. Y como habíamos dicho en su momento, hasta ahí llegamos con Física 1, ¿no? Ya después hay algunas carreras, como Ingeniería Mecánica y Profesorado en Física, que van un poquito más allá, con otra materia especial que es mecánica racional, ¿no? Es una mecánica avanzada. Nosotros llegamos hasta acá, ¿sí?, mirando un movimiento que se realiza en un único plano. Entonces dijimos que ese movimiento de rototraslación se puede modelizar como la suma o la superposición de una traslación
más una rotación respecto del centro de masa. O sea que el movimiento real es este, ¿no? El cuerpo rota y se traslada simultáneamente, ¿sí? Entonces, si yo marco dos puntos, como son A, que es el centro de masa, y un punto B, en la periferia, y el cuerpo realiza un movimiento de rototraslación, estos puntos, desde la posición 1, pasan a la posición 2 de esta manera. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para lograr ese cambio en la posición de los puntos A y B? Bueno, haciendo primero una traslación, ahí logro ya trasladar en la posición 2 el punto A, pero el punto B todavía no me queda correctamente en la posición final. Quiere decir que a partir de acá, lo que hago es rotar, ¿sí?, alrededor de A, que acuérdense es el centro de masa, ¿no? Y ahí sí logro entonces la posición final de los puntos A y B. Entonces, una forma de modelizar el movimiento de rototraslación es haciendo esta superposición de la traslación más la rotación alrededor del centro de masa. Y ahí vimos tres casos posibles que se nos pueden presentar dependiendo de la condición inicial, ¿no?, que tiene ese sistema. Entonces, si tenemos un cilindro, una rueda, ¿sí?, y inicialmente le imprimimos una determinada velocidad de traslación y luego una velocidad de rotación con un módulo mayor, ¿sí?, cuando hacemos esa suma, esa superposición, nos va a quedar el movimiento resultante de esta manera, ¿no? O sea, donde el punto de contacto entre el cuerpo rígido y la superficie tiene esta velocidad, ¿sí? Es decir, que acá hay una rotación mayor que la traslación, entonces este caso 1 que vimos queda de esta manera. En el caso 2, la condición es a la inversa, o sea que la rotación es menor que la traslación, en ese efecto que yo le doy a esa rueda cuando la suelto, y por lo tanto, este punto de contacto, en movimiento general, me queda con una velocidad en el mismo sentido que la velocidad del centro de masa, ¿no? Acá me queda en sentido contrario a la del centro de masa. Y el último caso es cuando los módulos de esas velocidades son iguales, y acá aparece un caso especial, ya que el punto de contacto entre el cuerpo rígido y la superficie tiene velocidad cero, y ese caso particular se llama rototraslación sin deslizamiento o rodadura, ¿sí?, de cualquiera de las dos maneras estamos haciendo referencia a lo mismo, y ese punto particular, que es el punto de velocidad cero, se llama centro instantáneo de rotación, porque es como si instantáneamente el cuerpo rígido rotara alrededor de este eje. O sea, este es un eje, porque tiene velocidad cero, pero es un eje instantáneo, ¿no? O sea, un instante después va a ser este, el punto de contacto, un instante después va a ser este, y después va a ser este. Por eso es instantáneo, pero instante a instante ese punto tiene velocidad cero, ¿sí? Entonces después vimos cómo podemos encontrar gráficamente, por ejemplo, el centro instantáneo de rotación en los casos 1 y 2, uniendo, si uno hace este diagrama vectorial a escala, debería poder unir los extremos de estos vectores, y en la intersección con el diámetro, digamos, acá aparece el centro instantáneo de rotación para el caso 2, y acá, bueno, estoy haciéndolo así medio a mano alzada nomás, si yo uno esos vectores, donde se corta con el diámetro, acá aparecía el centro instantáneo de rotación. O sea que es posible encontrar ese punto de velocidad cero, que puede estar dentro del cuerpo, puede estar fuera del cuerpo, o puede ser justo el punto de contacto entre el cuerpo y la superficie, ¿sí? Ese justamente es el caso de rodadura. Los otros dos casos son también rototraslación, pero con deslizamiento. O sea, el punto de contacto tiene velocidad relativa respecto de la superficie. Entonces después, a este análisis cinemático, que estamos viendo el cómo se mueve
le agregamos el por qué, ¿no? ¿Qué pasa acá? Agregamos ahí el análisis dinámico con las fuerzas, ¿no? Y en particular, la fuerza de fricción que aparece, ¿no? Que nos interesa porque es la fuerza que está en el sentido de movimiento, además de normal y peso, que son perpendiculares al movimiento, ¿no? Al sentido de movimiento, la fricción es la que aparece en el sentido de movimiento. Entonces habíamos visto que si hay movimiento relativo en el contacto, entre los puntos de contacto, por supuesto la fricción es dinámica o cinética, como en el caso 1, en el caso 2, y si no hay movimiento relativo, la fricción es estática. Eso nada nuevo, porque es lo mismo que de esa manera, digamos, definimos a los dos tipos de fricción cuando el cuerpo se comportaba como partícula. O sea, eso no cambió. Pero ahora lo que cambia es que para ver cómo es el sentido de esa fricción, yo tengo que mirar acá. Tengo que mirar qué pasa en el contacto entre el cuerpo rígido y la superficie. No tengo que mirar cómo se mueve el cuerpo, es decir, cómo es la velocidad del centro de masa, sino que tengo que mirar qué pasa acá en el movimiento relativo entre el punto de contacto del cuerpo rígido y la superficie. Entonces, en el caso 1, ¿cómo va a aparecer la fricción? Que ya sabemos que es dinámica. ¿Qué sentido va a tener esa fricción? El mismo sentido de la Hacia la velocidad. derecha. Bien, hacia la derecha, o sea que acá va a aparecer una fricción dinámica hacia la derecha, ¿sí? Porque es opuesta al movimiento relativo, y como yo les decía en su momento, esta es pregunta típica de coloquio, de final, ¿no? La fricción no puede tener el mismo sentido que la velocidad del centro de masa. Bueno, no, sí puede tenerlo, y este es un ejemplo, ¿no? Y en este caso 2, ¿cómo aparece esa fricción dinámica? Cuando yo miro ahí el contacto. Hacia la izquierda, ¿no? Eso como siempre, como habíamos visto para partículas, opuesta al movimiento relativo en el contacto. Y bueno, luego habíamos visto cuál es el efecto de esta fricción en el movimiento, ¿no? Que aumenta la velocidad del centro de masa, disminuye la rotación hasta que el cuerpo alcanza la condición de rodadura. Y en el caso 2 al revés, ¿no? Disminuye la del centro de masa, aumenta la de rotación, hasta que el cuerpo alcanza la condición de rodadura. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo Profe, con las... consulta, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, en la anterior, en el caso de rodadura, yo a veces se me complica un poco elegir el sentido de la fricción estática a la hora de graficar. Lo que pasa es que eso depende de cada problema. Por eso acá no, Ok. o sea, va a depender. Ahora vamos a ver, o sea, algún ejemplito cuando veamos el trabajo de la fricción. Porque eso depende Claro, pues. completamente de cada problema. Acuérdense que la fricción estática es complicada, es una fuerza complicada, primero porque no sabemos qué módulo tiene. Puede tener cualquier valor entre 0 y su valor máximo. O sea, cualquier valor. O sea, no es dato del problema. Y segundo, el sentido, ¿sí? Muchas veces puede tener un único sentido posible, que fue lo que pasó con los problemas que vimos con el carretel, ¿no? En el primer evaluativo con el carretel, ahí analizamos que la fuerza de fricción estática tenía un único sentido posible. Pero hay casos en que puede tener cualquiera de los dos sentidos. O sea, lo tengo que analizar a partir de que se tienen que cumplir estas dos condiciones, ¿no? Bueno, ya que está lo menciono acá. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para poder predecir el sentido de la fricción estática, predecir o analizar? Las dos herramientas son las ecuaciones de dinámica, la de traslación, sumatoria de fuerzas, masa por aceleración del centro de masa, y la de rotación, ¿no? Sumatoria de torques respecto de un punto, igual al momento de inercia respecto de ese mismo punto por la aceleración angular. Entonces yo ahí, la herramienta es que la fuerza neta y la aceleración del centro de masa tienen que tener igual dirección, ¿sí? Igual sentido. Y acá pasa lo mismo con el torque neto y la aceleración angular. Estos dos vectores tienen que tener igual dirección, igual sentido. Y esta es una herramienta sumamente importante para analizar el sentido de la fricción estática.
¿sí? Ahora vamos a mirarlo en algún caso particular. Pero justamente, no podemos generalizar, son casos particulares. Cada problema es un caso particular. ¿Sí? Bien, entonces, siguiendo este modelo que utilizamos para estudiar la rototraslación, podemos determinar la velocidad de cualquier punto de ese cuerpo rígido haciendo la suma vectorial de la velocidad del centro de masa, ¿sí? Que es la traslación, más la velocidad de rotación respecto del centro de masa, ¿sí? Rotación respecto del centro de masa. Y lo mismo con la aceleración, ¿no? Mirando la traslación y la rotación respecto del centro de masa, ¿sí? Superponiendo, digamos, esos dos efectos, tenemos la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido, y ahí vimos que si ese punto Z es en particular el centro instantáneo de rotación, llegábamos a establecer estas dos relaciones entre la velocidad del centro de masa y omega a partir de conocer la posición, ¿no?, de ese punto centro instantáneo de rotación. Acá tenemos ese vector posición. Entonces, habíamos dicho que estas relaciones son relaciones generales, pero si no conocemos la posición del CIR, es como que no las podemos usar, porque tengo esta relación, pero si no conozco esto no me sirve de nada. No es que no se cumpla, sino que no me sirve, no me aporta nada al problema porque no conozco la posición del CIR. Por eso, estas son relaciones que aparecen cuando uno conoce la posición del CIR, ¿sí? Y siempre cierran, digamos, un sistema de ecuaciones, ¿no? Tanto para energía como para la dinámica. Bien, y justamente en función de eso, si uno conoce esa posición del CIR, podemos hacer uso de lo que implica ese centro instantáneo de rotación, ¿no? Quiere decir que podemos modelizar ese movimiento como una rotación pura alrededor del CIR. Entonces ahora tenemos dos opciones, ¿no?, para una rototraslación. La podemos modelizar como una traslación más una rotación respecto del centro de masa, o, ¿sí?, si conocemos la posición del CIR, también como una rotación alrededor del CIR, pero ahí tengo que tener cuidado, entonces, cuando ponemos la expresión, por ejemplo, de velocidad, que acá el vector posición, como la rotación es respecto del CIR, es del punto Z respecto del CIR. O sea que expresarlo como una rotación pura alrededor del CIR es equivalente a expresarlo como una traslación más una rotación respecto del centro de masa. Fíjense que acá el vector posición cambia, no es el mismo. Por eso la importancia del subíndice, ¿no? ¿Qué estoy mirando acá? La posición de Z respecto del centro de masa, quiere decir que estoy mirando rotación respecto del centro de masa. En este caso es la posición del punto Z respecto del CIR, o sea, Z es cualquier punto del cuerpo rígido, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, que no se mezclen las dos cosas, ¿sí? O sea que, o esta forma, traslación más rotación respecto del centro de masa, que esta es la más general, porque acá no me importa dónde está el CIR, no necesito saber dónde está el CIR, o sea que esta sería la más general. Pero si conozco la posición del CIR, puedo usar esta forma como abreviada, por decirlo de alguna manera, porque acá tengo solo rotación respecto del CIR, ¿no? Y con la aceleración pasa lo mismo. Tengo que tener cuidado con este vector posición que cambia de un modelo respecto del otro, ¿sí? La forma de expresarlo. Bien, en función de esto también podemos expresar a la energía cinética, siguiendo este modelo, ¿no?, de la rototraslación como una superposición de una traslación más una rotación respecto del centro de masa, ¿sí? Rotación respecto del centro de masa, me faltó ahí, con la suma de los dos términos, ¿no? Y nuevamente, si conocemos la posición del CIR, puedo expresar la energía como puramente rotacional, pero alrededor del CIR. Ojo con el momento de inercia. ¿Sí? O sea que si yo estoy mirando, estoy
modelizando el movimiento como rotación pura respecto del CIR, tengo que tener en cuenta que el momento de inercia tiene que ser respecto del CIR y no del centro de masa. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá, esto lo vuelvo a mencionar porque es algo que resulta sorprendente, digamos, cuando uno va a verlo ahora, a analizar la fricción estática en un movimiento de rodadura desde el punto de vista energético, surge algo que llama la atención, ¿no? Si tenemos un movimiento de rodadura, por ejemplo, una esfera que está rodando por un plano inclinado, si es rodadura quiere decir que este punto de contacto entre el cuerpo rígido y la superficie es el centro instantáneo de rotación. Fíjense que, para volver para atrás con lo que preguntaba Fausto, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿qué voy a tener? El peso aplicado en el centro de masa, mg, y luego la interacción con el plano, ¿sí? Va a aparecer la normal aplicada en el centro de masa, en el CIR, la normal aplicada en el CIR, y la otra componente de la interacción con el plano es la fricción. Entonces yo ahí me pregunto, bueno, yo sé que la fricción es estática, porque este punto tiene velocidad cero, y ahora la pregunta es, ¿qué sentido tiene esa fricción estática? Entonces ahí es donde yo me puedo ayudar con estas herramientas que vimos recién de la dinámica, ¿no? Yo sé que cuando yo suelte este cuerpo, esta esfera, la esfera se va a trasladar con esta aceleración del centro de masa y va a rotar ¿cómo? ¿Cómo va a rotar? ¿Sentido horario? Horario. En sentido horario, ¿sí? Es decir, entrante. Por lo tanto, el torque neto tiene que ser entrante. Si yo me paro en el centro de masa, para mirar la sumatoria de torques respecto del centro de masa, ¿qué pasa con el torque del peso? Está justo. Es nulo. Pasa por Es el centro de nulo. masa. Tal cual, está Entonces, aplicado en el centro de masa, ¿sí? Más que pasa, pues está aplicado, es nulo. ¿Y qué pasa con el torque de la normal respecto del centro de masa? ese sí Sí, pasa sí. por ahí. Bien. Pero pasa ahí por el eje. pasa por el centro de masa. Perfecto, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, también es nulo porque su dirección pasa por el centro de masa. Entonces, ¿cómo puede rotar esta esfera? Si estos La dos fricción tendría que ir como para atrás para que tenga el mismo sentido de Exactamente. rotación. Entonces, esta esfera puede rotar gracias a la fricción. O sea que ahí ya estamos viendo este carácter positivo que tiene la fricción. Si la fricción no está, la esfera no puede rotar. O sea que la fricción es la que le genera ese torque para que gire, y por supuesto, como es el único torque, ¿no?, respecto del centro de masa, ese torque tiene que coincidir con el sentido de la aceleración angular. Entonces, ¿cómo tiene que ser la fuerza de fricción para que su torque me dé entrante, o horario, como quieran? ¿Cómo tiene que ser? ¿Hacia arriba del plano o hacia abajo del plano? Hacia arriba del plano. Hacia arriba, ¿sí? O sea que, fíjense, ahí, esta sería la fricción estática, ¿sí? Cuyo torque respecto del centro de masa, fíjense, R, el vector R, va del eje a la fuerza, ¿no? R vectorial F con la mano derecha, si traslado el vector R, ahí, ¿no? Voy de R a F, y me da un torque entrante, que es el que produce la rotación. Entonces acá, ¿sí?, volviendo para atrás, como dijimos recién en la pregunta que había hecho Fausto, es como que hay que analizar cada caso particular. En este caso, la fricción estática tiene un único sentido posible, y lo puedo determinar a partir de las relaciones dinámicas, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo evaluamos el trabajo de esa fricción? Bueno, vamos a analizar
a través de el modelo de la rototraslación como una traslación más una rotación respecto del centro de masa. Entonces vamos a analizar esa contribución que tiene la fricción para la traslación y para la rotación. Fíjense que en cuanto a la traslación, se ve claramente que el trabajo va a ser negativo porque la fuerza se opone al desplazamiento. Mientras que para la rotación, justamente el torque que produce esta fuerza que analizamos recién, está en el mismo sentido que la velocidad angular, o sea que es un torque motor. Entonces cuando uno va a determinar el trabajo de esa fuerza de fricción y suma estas dos contribuciones, nos queda, esto ya lo vimos, lo paso medio rápido, una contribución negativa para la traslación, o sea que en contra de la traslación, y una contribución positiva para la rotación. Y esas, por supuesto, esas contribuciones tienen el mismo módulo, ¿no? Porque acá este diferencial R es R por diferencial θ, y R por la fricción es el módulo del torque. O sea que un término negativo y un término positivo igual se anula. Y ahí, esto lo vuelvo a pasar, ya lo hemos visto varias veces, pero porque es sorprendente, no sé, bueno, a mí me sorprende todavía, que hay fricción, pero no hace trabajo. ¿Sí? Es algo que por ahí tiene que cerrar bien, digamos, para que uno entienda, por eso esto de mirarlo desde este aspecto negativo de la fricción para la traslación, pero positivo para la rotación, ahí cierra perfecto, ¿no? Que cuando yo hago la superposición de esos dos efectos, me da como resultado 0. O sea que la fricción no hace trabajo. Recuerden la condición de rodadura, ¿no? Porque ya hemos visto en otros movimientos, como por ejemplo los discos de fricción, en el cual hay fricción estática que sí hace trabajo, que puede ser positivo o negativo, pero sí hace trabajo. Entonces acá la condición es un movimiento de rodadura, es decir, la fricción aplicada en un centro instantáneo de rotación. Eso queda claro, ¿no? Es importante. O sea, no es que si tengo fricción estática el trabajo va a ser 0. No. Tiene que estar, digamos, aplicada en un centro instantáneo de rotación, es decir, en un punto de velocidad 0. ¿Sí? Bien. Y lo último que definimos, ya en esta unidad y en la materia, con esto nos despedimos, es la cantidad de movimiento angular, ¿no? L, que tiene que ver, de nuevo, con esta relación aparece el vector posición, así como apareció en el torque, el vector posición y la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Si tenemos entonces una partícula, lo definimos como el producto vectorial entre el vector posición de la cantidad de movimiento respecto del punto O, vectorial la cantidad de movimiento que tiene la partícula, que ya habíamos definido como el producto de la masa por su velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene este vector? Bueno, el módulo es el producto de los módulos de la posición y la cantidad de movimiento por el seno del ángulo comprendido, porque es un producto vectorial. La dirección perpendicular al plano, que forman los vectores posición y cantidad de movimiento, y el sentido, la regla de la mano derecha, o sea, como cualquier producto vectorial. Bueno, y su unidad, que no tiene un nombre particular, es kilogramo metro cuadrado sobre segundos, y acá tenemos el esquema, ¿no? Entonces, si yo pongo el vector posición, lo hago coincidir con el origen del vector cantidad de movimiento, lo traslado acá, este vector R, al mismo origen, y hago este producto vectorial, voy de R a P con la mano derecha, y como siempre el dedo pulgar me indica el sentido de la cantidad de movimiento, que queda perpendicular al plano formado, en este caso los vectores posición y cantidad de movimiento están en el plano XY, entonces el L queda en Z, ¿no? Bien. Y después hicimos una demostración, también que para un cuerpo rígido, me aparecen unos carteles acá, ahí está. Para un cuerpo rígido, ¿sí?, que tiene un eje de simetría, la cantidad de movimiento angular, ¿sí?, la podemos expresar como el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Y los vectores
cantidad de movimiento angular, acuérdense que esto también se llama momento angular o momento cinético, y velocidad angular, son vectores paralelos, ¿no? Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Y acá nuevamente hacemos la aclaración que esto es un caso particular, que hasta acá llegamos con física 1, y por supuesto los chicos que ven la parte más avanzada de mecánica van a ver en las 3 dimensiones, ¿no? Donde sucede cuando los cuerpos no son simétricos y ahí los vectores L y omega no son paralelos, ¿sí? Bien, y por último entonces queda la conservación de la cantidad de movimiento angular. Cuando uno deriva esa cantidad de movimiento angular respecto del tiempo, aparece la relación con el torque, ¿no? Esta relación entre torque neto y cambio en la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Entonces, acá llegamos a la última ley de conservación que vamos a ver en física 1, que se suma a las que ya vimos de cantidad de movimiento lineal y energía mecánica, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá, fíjense, cuando trabajamos un poquito con esta expresión, pasamos del diferencial tiempo al otro término, ¿sí? Y luego, esta cantidad de movimiento angular la pasamos sumando al otro término, nos queda, ¿sí?, que la cantidad de movimiento angular inicial más el impulso angular, que vimos que no tiene un símbolo determinado, sino que es el impulso que es el torque neto por el diferencial tiempo, nos da la cantidad de movimiento angular final. Por lo tanto, es otra forma de expresar esta ley de conservación que nos lleva a decir que si el torque neto actuando sobre un sistema es 0, la cantidad de movimiento angular de ese sistema se mantiene constante, se conserva, ¿sí? Bueno, y acá como algo accesorio habíamos visto, adicional, digamos, la relación que hay entre impulso angular y el lineal, porque esa relación nos sirve bastante cuando tenemos que analizar estos fenómenos denominados choques, ¿no? Choques o colisiones, en donde uno puede identificar un impulso lineal, y a partir de ese impulso lineal, a través del vector posición, ver qué pasa con el impulso angular, ¿sí? O sea, eso es más para cuando tenemos choques, ¿no? O sea, algo que ocurre, un evento que ocurre en un tiempo corto, o sea, tan corto que los cuerpos están en el mismo lugar, en la misma posición, antes y después del impacto, ¿no? Durante el cual se ejercen fuerzas relativamente grandes entre sí, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve, digamos, un análisis de la parte lineal, y a través de ese análisis ver qué pasa con la conservación de la cantidad de movimiento angular. Bien, entonces, como para hacer un recordatorio, un repaso de las leyes de conservación, las 3 leyes que vimos en física 1, aparece primero la conservación de la energía, ¿no?, que dice que si el trabajo de las fuerzas no conservativas sobre un sistema es 0, entonces el sistema conserva su energía mecánica, ¿sí? Y acá hay que, con estas leyes de conservación que son como el eje de toda la física 1, hay que tener cuidado, ¿no? Porque acá la condición para que se conserve la energía es que no es, a ver, para no enredarme, la condición no es que no haya fuerzas no conservativas, sino que el trabajo de las fuerzas no conservativas sea 0. ¿Se entiende la diferencia de lo que dije recién? Claro, como la fricción, por ejemplo. Claro, porque estoy pensando en lo que preguntamos, que estas son cosas bien teóricas que preguntamos en los finales y en los coloquios. Entonces, aparece la pregunta, pero seguro, ¿no?, que para que un sistema conserve su energía mecánica, no tiene que haber fuerzas no conservativas actuando sobre ese sistema. Eso es falso, porque, de nuevo, la condición no es que no haya fuerzas no conservativas, sino que el trabajo de las fuerzas no conservativas sea 0. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, como decían ahí, fricción, ¿no? Yo puedo tener no sé, una caja
¿sí? Que la estoy tirando con una soga para allá, ¿no? O sea que este sería el diferencial R, y hay fricción dinámica. Y acá, bueno, sí, estoy moviendo la caja con velocidad constante, o sea, con aceleración cero. La estoy trasladando con velocidad constante. Entonces acá hay dos fuerzas no conservativas, que son la tensión y la fricción, ¿sí? Pero los trabajos, cuando yo sume los trabajos, como me voy moviendo con velocidad constante, voy a tener dinámicamente que el módulo de la tensión es igual al módulo de la fricción dinámica. Entonces, si tienen el mismo módulo y las cajas, el punto de aplicación de la fuerza se desplaza lo mismo, por supuesto, tengo un trabajo positivo que me está haciendo la tensión y un trabajo negativo que me está haciendo la fricción. Esos trabajos son iguales, uno positivo y uno negativo. Cuando yo sumo, resulta que me da 0. Y este sistema conserva su energía mecánica a pesar de que hay fuerzas no conservativas actuando en ese sistema. ¿Sí? Más o menos se entendió. O sea que ojo cómo interpretamos estas leyes de conservación. La segunda que apareció fue la de conservación de cantidad de movimiento lineal, que dice que si la fuerza neta que actúa sobre un sistema es 0, entonces el sistema conserva su cantidad de movimiento lineal. Esta también podemos enunciarla en términos del impulso, ¿no? En lugar de la fuerza neta, que es lo mismo. O sea, si yo paso este diferencial tiempo al otro lado, acá voy a tener la integral de la sumatoria de fuerzas, diferencial tiempo, y esto va a ser igual a la integral del diferencial P, y esto de acá es el impulso, ¿no? Como tengo sumatoria de fuerzas, acá lo que voy a tener es un impulso neto, que va a ser igual al cambio en la cantidad de movimiento. O sea que también puedo enunciar el teorema de conservación en términos del impulso. Si el impulso neto que actúa sobre un sistema es 0, ese sistema conserva su cantidad de movimiento lineal. Pero bueno, el impulso no es otra cosa que una fuerza actuando durante un cierto tiempo, o sea que para analizar si hay o no impulsos netos actuando en el sistema, tengo que mirar las fuerzas, ¿sí? Por eso, hablar de que la fuerza neta sea 0 o el impulso neto sea 0, es lo mismo, ¿sí? Bien, y la última, que es la que apareció ahora en cuerpo rígido, es la conservación de la cantidad de movimiento angular, o momento angular, que bueno, por supuesto, dice que si el torque neto que actúa sobre un sistema es 0, entonces el sistema conserva su momento angular, ¿sí? También lo puedo analizar mirando el impulso angular, lo que pasa que como ese impulso angular no tiene un símbolo determinado, directamente miramos el torque, ¿sí? Y para cualquiera de las tres leyes de conservación, para ese análisis, tengo que ir a un diagrama de cuerpo libre. Eso es lo interesante, ¿no? Que las tres leyes van, digamos, a un punto común, que son las interacciones, ¿no? Porque el trabajo implica fuerzas actuando durante un cierto desplazamiento, ¿sí? Este impulso implica fuerzas actuando durante un cierto tiempo. Y este torque también implica fuerzas actuando a una cierta distancia de un eje de rotación. O sea que el punto en común que tienen estas tres leyes de conservación son las fuerzas, es decir, las interacciones que hay sobre un cuerpo, ¿sí? O sobre el sistema que estemos estudiando. ¿Sí? Bien. Así que ahora, a seguir estudiando para el parcial que se viene.